Hola, soy Carlos Montero Rocher. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del Expediente Cero. ¿Habéis oído hablar alguna vez de un lugar llamado el Teatro de las Locas? No es un teatro al uso, ya os lo puedo asegurar. En el corazón del París del siglo XIX, entre los muros de un hospital que se parecía más a una prisión que a un centro de salud, se desarrolló uno de los capítulos más inquietantes y reveladores de la historia de la psiquiatría moderna. Y se trataba del Teatro de las Locas. Como os he dicho, no se trata de un teatro al uso o de un lugar de dicho hospital habilitado para que hubiesen funciones teatrales con los que entretener a los pacientes. Se trataba de uno de los lugares más siniestros de la Francia del siglo XIX. Un lugar en el que la ciencia se volvió un simple y atroz espectáculo. Y la locura, una sentencia. Un escenario donde la medicina, el poder y el patriarcado convirtieron a mujeres vulnerables en objetos de estudio y espectáculo. Este relato ha quedado olvidado por la historia oficial, pero es una muestra clara de cómo el conocimiento puede ser manipulado y cómo la ciencia puede transformarse en un instrumento de opresión. Porque sí, el Teatro de las Locas fue uno de esos pasajes de la historia que avergüenza a la humanidad. ¿Quieres conocer su historia? Pues dentro intro y empezamos. A mediados del siglo XIX, París era un hervidero de cambios. La ciudad se modernizaba a pasos de gigante bajo el mandato del barón Haussmann, y con ella también lo hacía, entre otras cosas, la ciencia. Francia era uno de los centros del pensamiento médico y filosófico mundial, y la medicina concretamente comenzaba a evolucionar hacia la adopción de un enfoque clínico, anatómico y más experimental. En este nuevo contexto, los hospitales no eran simplemente lugares para curar enfermedades, sino que también eran laboratorios donde se podía experimentar, se clasificaba y se categorizaba a los seres humanos y las enfermedades que pudieran padecer estos. Y en París, en aquel entonces, uno de los más emblemáticos era el Hospital de la Salpêtrière, ubicado en el distrito 13 de París. La Salpêtrière había sido originalmente un almacén de salitre, para luego convertirse en hospicio para mujeres pobres, prostitutas y mendigas. Durante el siglo XIX fue transformándose en un enorme complejo médico dedicado principalmente a enfermedades mentales y neurológicas. Y para algo más. Y es que allí fueron internadas miles de mujeres, muchas veces sin un diagnóstico claro, simplemente por ser consideradas molestas o desviadas. Y es en este punto de la historia cuando aparece un personaje, podríamos decir, un tanto oscuro. Jean-Martin Charcot, también conocido como el Napoleón de las neurosis, fue una figura crucial en la medicina de su tiempo. Está considerado como el padre de la neurología moderna y fue también un maestro en el arte de construir diagnósticos convincentes. Para ello principalmente se basó en tratar a mujeres supuestamente enfermas mentales que llegaban a la Salpêtrière, y su trabajo sobre la histeria femenina lo llevó a desarrollar un sistema de observación clínica que incluía demostraciones públicas en las que ponía en escena a sus pacientes. Estas demostraciones, que tenían lugar los martes, atraían a médicos, a periodistas, a escritores y a curiosos. Cualquier persona pudiente podía acercarse hasta este lugar para ver estas representaciones. Incluso personalidades como Sigmund Freud asistieron a estos eventos. El teatro anatómico de la Salpêtrière era un espacio semicircular, con bancadas elevadas y un escenario central donde Charcot hipnotizaba a las pacientes y las inducía a representar sus crisis histéricas.
Lo que se mostraba como ciencia era también un espectáculo. Las mujeres se convulsionaban, gritaban, lloraban o se desmayaban frente a un público que observaba, analizaba y a veces hasta aplaudía. Estos espectáculos derivaron en que en muchos casos las pacientes aprendían qué comportamientos debían mostrar para ser consideradas buenas histéricas y recibir por ello una mejor atención por parte de los médicos. Las protagonistas involuntarias de este teatro eran mujeres de todas las edades y condiciones, aunque, como os podéis imaginar, predominaban las de clases sociales más humildes. Muchas de ellas habían sido abandonadas por sus familias. Otras fueron internadas por maridos, padres o hermanos que consideraban que su conducta era inaceptable y de paso se las quitaban de encima si es que les molestaban para algún propósito. Algunas tenían diagnósticos reales, eso es cierto. Diagnósticos como epilepsia, esquizofrenia o trastornos de conversión. Pero otras simplemente tenían dolencias mucho más comunes y sufrían depresión, ansiedad, reacciones psicológicas a traumas profundos, algo que hoy es completamente normal. El concepto de histeria era un tema central en el discurso médico de la época y era un diagnóstico impreciso y fuertemente cargado de connotaciones sexistas. Se atribuía exclusivamente a las mujeres y se relacionaba la histeria con el útero, el sistema nervioso y la supuesta debilidad emocional femenina. Con este diagnóstico, o más bien un pretexto, se podía internar a casi cualquier mujer que no se ajustara a los mandatos sociales de sumisión, castidad y docilidad. Existen ejemplos claros de mujeres que sufrieron los tratamientos de Charcot en la Salpêtrière, como el caso de Louise Augustine Gleises, una de las pacientes más famosas de Charcot. Augustine fue fotografiada durante sus crisis, hipnotizada y exhibida durante años. Con el tiempo comenzó a rebelarse, negándose a participar en las sesiones, y finalmente logró escapar del hospital, pero su historia quedó registrada como uno de los casos más documentados y manipulados del teatro histérico de Charcot, de su teatro de las locas. Pero, ¿tenían estas representaciones alguna utilidad médica real? Charcot creía sinceramente en el valor científico de sus investigaciones. Su descripción de los estados hipnóticos, los ataques histéricos y las fases neurológicas fue detallada y rigurosa desde el punto de vista de la observación. Pero la metodología utilizada abre interrogantes éticos fundamentales. ¿Qué grado de protagonismo tenían estas mujeres? ¿Se las escuchaba de sus dolencias? ¿Se las trataba? ¿O simplemente se las utilizaba como un objeto de prueba? Estas representaciones no solo servían para difundir conocimientos entre los estudiantes, también reforzaban los estereotipos de la época. La mujer histérica era vista como una figura sensual, misteriosa e impredecible. Este imaginario se trasladó a la literatura, a la pintura y el teatro, donde la loca, la mujer loca, se convirtió en musa y en amenaza a la vez. La figura de la mujer histérica pronto pasó de la sala clínica al escenario artístico. En la literatura de la época aparecen personajes femeninos atribulados o con problemas mentales, desbordados por las emociones y que encarnan el ideal de la mujer enferma. Por ejemplo, las obras de Gustave Flaubert, Émile Zola o Guy de Maupassant están repletas de estas figuras. La fotografía, por su parte, que ya estaba empezando a imponerse en el siglo XIX, también jugó un papel importante. Las imágenes tomadas en la Salpêtrière circularon en revistas médicas, exposiciones y catálogos. Estas fotografías, que pretendían ser documentos científicos sin más, tenían una composición casi artística. Las mujeres aparecían en posturas teatrales, con el rostro desencajado o en éxtasis. La locura era,
en cierto sentido, estetizada. Por increíble que nos pueda parecer, la influencia de Charcot y del teatro de las locas se extendió mucho más allá de los muros de la Salpêtrière. Entre los alumnos más destacados de Charcot estuvo, ya lo hemos nombrado, Sigmund Freud, quien tomó muchas de sus ideas sobre la histeria para desarrollar su teoría del inconsciente. Freud reinterpretó la histeria como una expresión de conflictos psíquicos reprimidos y no como una simple enfermedad física. Sin embargo, muchas de las estructuras de poder que se habían desarrollado en torno al tratamiento de la histeria se mantuvieron. Durante mucho tiempo, la psiquiatría fue una disciplina dominada por hombres que analizaban, interpretaban y diagnosticaban a mujeres desde una perspectiva masculina. Y la voz de las pacientes rara vez era escuchada. A partir del siglo XX y especialmente desde los años 70 en adelante, numerosas autoras feministas comenzaron a revisar críticamente el legado del teatro de las locas. Elaine Showalter, en su obra The Female Malady, analiza cómo la locura fue representada como una patología femenina en la cultura occidental. Para Showalter, la histeria no era solo una enfermedad, era una forma de protesta silenciosa, un lenguaje corporal de las mujeres ante una sociedad que no las escuchaba. Otras autoras, como Didi Huberman, examinan las fotografías de la Salpêtrière desde una óptica visual y semiológica. Hélène Cixous, desde la teoría literaria, propone una escritura femenina que recupere el cuerpo y la experiencia silenciada de las mujeres. La locura deja de ser vista como un signo de debilidad y pasa a entenderse como una reacción comprensible a un mundo que niega la subjetividad femenina. Aunque pueda parecer un episodio lejano y superado, las lógicas del teatro de las locas siguen vigentes. Sí, como lo oyes. Hoy en día, las mujeres siguen siendo diagnosticadas con mayor frecuencia que los hombres con ciertos trastornos como la depresión, la ansiedad o el trastorno límite de la personalidad. Aún persiste una tendencia a la patología del dolor femenino y una tendencia a medicalizar la rebeldía o el sufrimiento psicosocial. Además, la representación del sufrimiento femenino sigue estando presente en la cultura popular. Desde las series de televisión hasta la música, pasando por literatura juvenil, la figura de la chica rota o la mujer frágil sigue siendo un tema recurrente. La estetización del trauma y el dolor, al igual que en el teatro de las locas del París del siglo XIX, transforma el sufrimiento real en un objeto de consumo. Hoy, algunos museos y centros culturales en Francia y otros países han comenzado a rescatar la historia de la Salpêtrière desde una perspectiva crítica. Exposiciones, obras de teatro, novelas y películas, entre otras representaciones artísticas, han devuelto al espacio público las historias de estas mujeres. Sin ir más lejos, encontramos con el título El baile de las locas, una novela de Victoria Mas publicada en 2019, y su adaptación cinematográfica, y son ejemplos recientes de cómo esta memoria puede ser resignificada. La obra narra la historia de las mujeres internas en la Salpêtrière y de un baile real que se organizaba cada año donde se invitaba a la alta sociedad a socializar con las internas. Un evento que, lejos de ser terapéutico, funcionaba como un acto de exhibición y exotización. El teatro de las locas no solo fue un error del pasado, un error vergonzoso, sino un espejo donde aún podemos vernos reflejados. Es un recordatorio de que la ciencia, cuando se aleja de la ética, puede transformarse en una herramienta de opresión. Y de que las voces silenciadas, incluso en la locura, tienen mucho que decir. Contar esta historia es una forma de justicia simbólica. Es devolver la voz a esas mujeres que entre los muros fríos de la Salpêtrière y de otros lugares de los que hablaremos en otra ocasión, porque no fue el único, fueron etiquetadas, manipuladas y observadas como curiosidades médicas, casi como fenómenos de feria. En un país tan supuestamente avanzado
como la Francia de mediados del siglo XIX. Al menos espero que alguna de aquellas mujeres, si es que realmente estaban enfermas, pudiesen sanar de sus dolencias y tener una vida normal después de aquella tortura. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Gracias por haberme acompañado en una entrega más del Expediente Cero. Si te ha gustado esta entrega, te invito a que le dejes un like y que si no lo has hecho ya y te apetece, te suscribas al canal. Así podremos conocer juntos más historias como esta. También te invito, como siempre, a que dejes tus comentarios, tus impresiones y tus opiniones sobre lo que te ha parecido esta historia en la sección de comentarios. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias de nuevo por tu compañía y espero verte pronto para que reabramos juntos un nuevo Expediente Cero.